Tara walks in that door right there. Please, call anybody. Call the police. Call me. Call in-laws. Call someone. If you see her, tell me. Please. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en cierta manera en San Valentín. Realmente los hechos ocurrieron unos días antes, pero el 14 de febrero fue cuando se dio a conocer. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. La mujer que aparece en la imagen era Tara Lynn Grant, nacida el 28 de junio de 1972 en el condado de Macomb, Michigan. La joven creció junto a su hermana Alicia en un hogar feliz y estructurado. Todos cuentan que Tara era hermosa, ambiciosa, popular, inteligente y perfeccionista. Desde siempre tuvo claro que quería ser alguien en la vida. A base de esfuerzo consiguió graduarse en la Universidad Estatal de Michigan, donde obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas. Enseguida comenzó a trabajar para Washington Group International, una empresa que ofrece servicios integrados de ingeniería, construcción y administración a empresas y gobiernos de todo el mundo. Durante su etapa universitaria conoció a Stephen Grant, un joven con aspiraciones políticas que enseguida se enamoró de ella. Aún así su relación era solo de amistad, primero porque Tara en ese momento tenía novio y segundo porque no se sentía atraída por él. Sin embargo, a los pocos meses, la abuela de Tara falleció y Stephen fue un gran apoyo para ella. A partir de ahí la mujer comenzó a ver al chico de manera diferente, motivo por el cual dejó a su pareja e inició una relación con el que hasta entonces había sido su amigo. En 1998 contrajeron matrimonio y hay que decir que en ese momento no estaban bien económicamente. Por un lado, aunque Tara seguía trabajando en Washington Group, tenía un sueldo muy bajo. Y por el otro, Stephen había dejado la universidad antes de tiempo y trabajaba en el taller de herramientas de su padre, por lo que no ganaba mucho dinero. En el año 2000 nació su primera hija y 2 años después tuvieron un niño. En aquella época la situación económica era mucho mejor porque Tara había progresado en su trabajo. La parte menos buena era que tenía que viajar constantemente a las diferentes oficinas que la compañía tenía por todo el mundo. En un momento dado a Tara le ofrecieron un ascenso que no pudo rechazar porque las condiciones eran muy buenas. El problema era que esto incluía ser la encargada de la oficina que su empresa tenía en San Juan de Puerto Rico. El matrimonio lo que hizo fue organizarse de la siguiente manera. Tara estaba de lunes a viernes en Puerto Rico y los viernes por la noche volaba a Michigan para pasar el fin de semana con su familia. Mientras tanto, Stephen se hacía cargo de la casa, los niños y de su trabajo en el taller. Obviamente, su situación económica mejoró mucho y esto les llevó a disfrutar de ciertos lujos, como por ejemplo una casa mucho más grande en las afueras de Detroit. Pero a cambio de esto, Tara se tenía que sacrificar y pasar todo el tiempo fuera. Durante 4 años todo funcionó bien. Pero en febrero de 2007 sucedió un hecho que dejó en shock a todo el mundo. El 14 de febrero de 2007, Stephen acudió a la policía para denunciar la desaparición de su mujer, a la que vio por última vez el viernes 9 de febrero. Según su versión, Tara, de 34 años, llegó por la tarde de Puerto Rico para pasar el fin de semana tal y como hacía siempre, pero por la noche comenzaron a discutir.
Stephen contó a los agentes que él se sintió muy molesto porque Tara le dijo que tenía que irse un día antes y creía que a ella solo le importaba su trabajo. La discusión fue subiendo de tono hasta que llegó un momento en el que ella salió del cuarto y se fue a la cocina para llamar por teléfono. El hombre lo que escuchó fue que su mujer le decía a alguien lo siguiente: «Te veré al final del camino de entrada». Pasados unos minutos, Stephen vio cómo Tara salía de su casa y se subía a un coche negro, cosa que le llevó a pensar que era un taxi, y a partir de aquí no volvió a saber nada más de su esposa. Añadió que no denunció la desaparición inmediatamente porque pensaba que su mujer estaba enfadada, pero ya le parecía extraño que llevara 5 días sin dar señales de vida. Además, cuando la llamaba por teléfono, este aparecía apagado, y tanto sus jefes como su familia tampoco tenían noticias de ella. La policía inmediatamente comenzó a investigar la desaparición de Tara. Lo primero que hicieron fue hablar con su familia y con sus compañeros de trabajo para saber si este comportamiento era normal. Y aquí todos estuvieron de acuerdo. Tara nunca había actuado así y mucho menos habría estado tanto tiempo sin contactar con sus hijos. Esa misma tarde, los agentes fueron hasta la casa de Stephen para hablar con él. Allí estaban sus hijos de 7 y 5 años y Verena Dierkens, una au pair alemana que llevaba unos meses viviendo con ellos. Verena no pudo aportar mucha información porque la noche de la desaparición estuvo fuera. Solo contó que al regresar a la casa, Tara ya se había ido y que Stephen estaba bastante enfadado por la discusión que habían tenido. Los investigadores le pidieron a Stephen que se sometiera a la prueba del polígrafo, pero no como sospechoso, sino para ayudar en la investigación. Sin embargo, el hombre se cerró en banda y les mandó a su abogado. El letrado avisó a la policía de que cualquier tipo de contacto con Stephen tenían que tenerlo a través de él. Así que en este punto se puede decir que el hombre dejó de cooperar en el caso. El siguiente paso fue revisar las cuentas bancarias de Tara. Los agentes comprobaron que desde su desaparición no había habido movimientos. Además, tampoco subió al vuelo que tenía programado para regresar a Puerto Rico. Igualmente, sus registros telefónicos no arrojaron mucha luz, porque su teléfono móvil estaba apagado desde la noche de la desaparición. Lo que sí encontraron fueron varios mensajes de su marido en el buzón de voz después de la supuesta discusión. Hi, this is the back on the trail, Grant. Please leave your message and I will get back to you as soon as I can. Thanks. It's after 2 right now. Quarter after 2. I just want to know what's going on. I think you owe me and your kids. Please, you owe us a little bit of an explanation. Call me. Just call and let me know what the hell's going on. Bye. Hey, it's me. I'm just trying to find out what's going on this morning. Or today, or if you're still leaving today, if you're leaving tomorrow. What's going on, and if you're going to come by, just tell me ahead of time so I can make plans, make sure the kids are here because they want to see you. Give me a call. Bye. Hey, it's me once again. It's 6:45. I'm going to tell you this. If I don't hear back from you in 15 minutes, I'm going to call Randy, get Lou's cell number, and find out what's going on. This is nonsense, Tara. You owe me a phone call. You owe me to let me know what's going on between us. Por si acaso, revisaron también los servicios de taxi, ya que Stephen afirmó que Tara había subido a un coche que parecía serlo, pero nadie había recogido a una mujer en esa dirección. En este punto, los investigadores decidieron inspeccionar el teléfono del domicilio familiar, y fue ahí cuando descubrieron algo sorprendente. Según los registros, la noche de los hechos y a la hora que Stephen contó, nadie había llamado desde la casa. Aún así, como esto no les llevaba a ningún sitio, el departamento del sheriff del condado de Macomb comenzó a hacer conferencias de prensa diarias con la intención de obtener información sobre el paradero de la mujer.
Inmediatamente recibieron llamadas con pistas. Pero como suele suceder en estos casos, descubrieron que todas eran falsas. Stephen aprovechó la implicación de los medios para hacer varios llamamientos a su esposa y también para acusar a las autoridades de acoso. Stephen continuó saliendo en los medios de comunicación, sin embargo, comenzó a cambiar su actitud. Ya no estaba tan afectado y llegó a hacer declaraciones en contra de su mujer, dejando entrever que se había ido con otro hombre que le trataba como a alguien inferior y que le hacía sentir como la madre de la familia porque él estaba al cargo de los hijos. Tampoco entendía cómo podía abandonarlos. Y aquí la opinión pública estaba bastante dividida. Unos pensaban que era un buen padre y que estaba sufriendo, pero otros empezaron a verle como el verdadero culpable de la desaparición de Tara. Aprovechando que Stephen salía constantemente en los medios de comunicación, los agentes analizaron sus intervenciones. Y hubo algo que les llamó la atención. Siempre mencionaba un parque que estaba cerca de su casa y que decía que le traía muy buenos recuerdos con su familia. Como no tenían nada que perder, decidieron registrar este parque, pero no encontraron ni rastro de Tara. Y aquí es importante recordar algo. Stephen no quería saber nada de los investigadores. De hecho, había que hacerlo todo a través de su abogado. Pero curiosamente, cuando estaban registrando el parque, se acercó a ellos para colaborar en la búsqueda, cosa que les hizo sospechar aún más. Cuando parecía que la investigación no avanzaba, el 28 de febrero dio un giro radical. Una mujer que seguía el caso de Tara se puso en contacto con la policía. Ese día estaba paseando y muy cerca de la casa de los Grant encontró una bolsa de plástico. Al abrirla vio unos guantes desechables y lo que parecía ser sangre. Al analizar el contenido de la bolsa pudieron confirmar que se trataba de sangre humana. Fue por esto que el 2 de marzo consiguieron una orden para registrar la casa de Stephen. Cuando los agentes llegaron, el hombre estaba bastante nervioso y como no era obligatorio que se quedara durante el registro, les dijo que se iba a pasear al perro. Obviamente ellos no se opusieron y cuando Stephen se fue hicieron un descubrimiento terrible. Los agentes registraron la casa en profundidad, pero fue en el garaje donde vieron algo que les heló la sangre. Dentro de un recipiente de plástico que cubría una lona había una bolsa. Y dentro de esta bolsa estaba el torso de una persona con la ropa puesta. Todo indicaba que pertenecía a Tara Grant. En ese momento se dieron cuenta de que Stephen llevaba mucho tiempo paseando al perro. Y es que el hombre prácticamente había huido delante de sus narices, por lo que inmediatamente comenzó una búsqueda a nivel estatal. 2 días después, los agentes descubrieron que el día que huyó Stephen fue hasta la casa de su hermana para dejar al perro. Un rastreo de llamadas entre ellos les llevó hasta un parque situado a 300 kilómetros de su casa. Finalmente le encontraron allí con una botella de alcohol y pastillas, al parecer para quitarse la vida. Todo indica que pasó la noche bajo un frío helado y sin apenas ropa para protegerse. Cuando le detuvieron, fue trasladado en helicóptero hasta un hospital con síntomas de hipotermia. El 5 de marzo, en una conferencia de prensa, Mark Heckel, alguacil del condado de Macon, contó la confesión que Stephen había hecho en el hospital. Con todo lujo de detalles y hasta bromeando en alguna ocasión, el hombre contó a la policía que le quitó la vida a su esposa por asfixia mecánica la noche del 9 de febrero. Todo sucedió después de una discusión en la que él la acusó de pasar demasiado tiempo con un compañero de trabajo. Sus 2 hijos de 7 y 5 años estaban durmiendo en la habitación de al lado.
Después de quitarle la vida, Stephen desmembró el cuerpo de Tara en la tienda de herramientas de su padre y enterró los restos en los diferentes puntos del parque que posteriormente fue registrado. Cuando se enteró de que la policía planeaba buscar en el parque, el hombre recuperó el torso de su esposa y lo escondió en el garaje. El alguacil confirmó que con la ayuda de perros especializados consiguieron encontrar los restos de Tara. Stephen añadió a su confesión que 2 meses antes de los hechos comenzó una relación con Verena Dierkens, la au pair alemana a la que exculpó por completo. El 21 de diciembre de 2007, Stephen Grant fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, ya que el jurado llegó a la conclusión de que no hubo premeditación. Finalmente, el 21 de febrero de 2008, fue condenado a pasar un mínimo de 50 años en prisión y un máximo de 80. En junio de ese mismo año, el padre de Stephen se quitó la vida y es que el hombre nunca pudo superar lo que su hijo había hecho. A Alicia, la hermana de Tara, le concedieron la custodia de sus sobrinos, a los que cuidó junto a su marido en su casa de Ohio. Ian y Lindsay, así se llaman, tienen ahora 19 y 21 años respectivamente. Todos los años regresan a Macomb para recordar a su madre y para ayudar a crear conciencia sobre el abuso doméstico. Desde los hechos no han vuelto a tener contacto con su padre biológico. Para ellos está fuera de su vida y no quieren saber nada de él.